Capítulo 1. Las sombras del ayer. El sol apenas comenzaba a iluminar el cielo sobre San Jacinto, un pequeño y tranquilo pueblo escondido entre montañas en el corazón de México. Las casas, pintadas en tonos vibrantes de amarillo, rosa y azul, estaban decoradas con macetas de barro llenas de geranios. Las calles adoquinadas, aún húmedas por el rocío, reflejaban la luz suave del amanecer, mientras los primeros rayos se filtraban entre las ramas de los árboles que bordeaban la plaza central. El mercado era el alma del pueblo, y con cada nuevo día, se convertía en un hervidero de actividad. Los vendedores preparaban sus puestos, colocando con cuidado frutas frescas, flores y textiles artesanales. Los olores a pan recién horneado, café caliente y especias inundaban el aire, creando una mezcla que parecía hecha para reconfortar el alma. Sin embargo, no todos los habitantes de San Jacinto compartían esa energía vibrante. Algunas personas caminaban por las calles con sombras en el corazón, ocultando dolores profundos tras rostros inexpresivos. Marina era una de ellas. Marina se encontraba levantando la cortina metálica de su pequeña fonda en una esquina de mercado. Era un negocio humilde, pero suficiente para mantenerse. Vestía un mandil de colores deslavados, y aunque siempre trataba de mantener una apariencia ordenada, su rostro reflejaba un cansancio que iba más allá de lo físico. Hacía 2 años que Marina había perdido a su hija, Valeria, en un accidente automovilístico que la dejó marcada para siempre. Valeria era su razón de vivir, su compañera, su todo. Desde entonces, Marina había aprendido a sobrevivir, no a vivir. Cada mañana, cuando encendía las luces de la fonda y organizaba las mesas, sentía el vacío de la silla junto al mostrador, donde Valeria solía sentarse a dibujar mientras ella cocinaba. Allí permanecían todavía algunos de los dibujos de su hija, pegados en la pared con cinta que comenzaba a desgastarse. Marina no se atrevía a quitarlos. Era como si hacerlo significara despedirse de ella para siempre. «Buenos días, Marina», la saludó doña Lupita, una clienta habitual, al pasar frente a la fonda. «Buenos días, doña Lupita. ¿Lo de siempre?», respondió Marina, forzando una sonrisa que apenas ocultaba el dolor en sus ojos. «Claro, hija, pero hazlo con calma. Pareces cansada», dijo la mujer, notando las ojeras bajo los ojos de Marina. Marina asintió en silencio. Nunca hablaba de lo que sentía. ¿De qué serviría? Los demás tenían sus propias cargas, y ella no quería añadirles la suya. En otro rincón del mercado, Tomás, un joven de 22 años, comenzaba su jornada cargando cajas de frutas para los vendedores. Su cuerpo era fuerte, con manos callosas y hombros anchos por el trabajo físico, pero su mirada delataba un alma cansada. Tomás había soñado con estudiar música. De niño, su padre le regaló una guitarra que se convirtió en su mejor amiga. Pasaba horas practicando, soñando con convertirse en guitarrista profesional y compartir su música con el mundo. Pero esos sueños quedaron atrás cuando su abuela, doña Carmen, empezó a mostrar los primeros síntomas de Alzheimer. Tomás abandonó la escuela para cuidarla, convirtiéndose en su principal apoyo. Aquel día, mientras colocaba cajas de mangos en un puesto, el dueño del negocio, don Roberto, lo observó con curiosidad. «Oye, muchacho, ¿por qué siempre estás tan serio? A tu edad deberías estar lleno de vida». Tomás sonrió débilmente. «La vida no siempre es como uno la planea, don Roberto». El hombre asintió, entendiendo que había algo más profundo detrás de esas palabras. Pero no insistió. Cerca de allí, Elisa, una anciana de cabello blanco y figura delgada, se encontraba sentada en su banca habitual del parque. Siempre llevaba consigo un cuaderno de tapas gastadas, donde escribía sin cesar. Su apariencia severa y su costumbre de murmurar al viento le habían ganado el apodo de la vieja loca entre los niños de pueblo. Pero Elisa no era loca, simplemente cargaba con un dolor que nadie conocía. Había llegado a San Jacinto hacía décadas, huyendo de un pasado que nunca compartía. Se sabía que vivía sola en una casita al final del pueblo y que rara vez hablaba con los demás. Pero esa mañana, algo en el aire parecía diferente. Elisa levantó la vista de su cuaderno y observó a Marina y Tomás, quienes conversaban frente a un puesto de hierbas. «Tomás», llamó Marina, deteniéndose junto a él mientras terminaba de acomodar las frutas. El joven volteó, sorprendido. No solían hablar más allá de los saludos casuales. «Buenos días, señora Marina. ¿En qué puedo ayudarla?» «Nada, solo quería saludarte. Pareces estar trabajando duro». Tomás sonrió, aunque su expresión parecía algo distante. «Ya sabe cómo es esto. El trabajo nunca falta cuando uno tiene fuerza para cargar cajas». Marina notó la melancolía en su tono.
Algo en él le resultaba familiar, como si ambos compartieran un dolor que no podía expresarse con palabras. Antes de que pudiera responder, Elisa, que había estado observándolos desde su banca, decidió intervenir. ¿Alguna vez han escuchado del Sendero de las Mariposas?, preguntó con una voz firme que captó la atención de ambos. Marina y Tomás voltearon hacia ella, sorprendidos por la interrupción. ¿Sendero de qué?, preguntó Tomás, frunciendo el ceño. De las mariposas, repitió Elisa, cerrando su cuaderno y levantándose con dificultad. Está en las afueras del pueblo, en lo profundo del bosque. No muchos lo conocen, pero quienes han caminado por él aseguran que cambia vidas. Marina arqueó una ceja, desconfiada. ¿Cambiar vidas? ¿Cómo? Es un lugar especial, dijo Elisa, clavando su mirada en ellos. Las mariposas que lo habitan parecen sentir lo que uno lleva dentro. Si escuchas con atención, te muestran lo que necesitas ver, aunque no siempre sea lo que esperabas. Tomás se rió nerviosamente. ¿Y usted ha estado ahí? Elisa asintió lentamente. Sí, y no he vuelto a ser la misma desde entonces. Aunque Marina no lo expresó, las palabras de Elisa resonaron en su interior. Esa noche, mientras cerraba la fonda, su mirada se posó en los dibujos de Valeria en la pared. Recordó los días en que la vida era más sencilla, cuando una simple carcajada de su hija llenaba el local de alegría. Tal vez, pensó, no perdía nada con intentar. Tomás, por su parte, no podía sacar de su mente la idea del sendero. ¿Y si realmente podía encontrar respuestas a las preguntas que lo atormentaban? Esa noche, mientras afinaba su guitarra desgastada, sintió una mezcla de nostalgia y esperanza. Al día siguiente, Marina y Tomás decidieron reunirse con Elisa para seguirla al sendero. Al llegar al bosque, el aire cambió. Era fresco y ligero, lleno del aroma de flores silvestres. Las mariposas comenzaron a aparecer, rodeándolos con un movimiento hipnótico. Elisa los condujo hasta un arco natural de ramas. Aquí comienza el sendero, dijo con un tono solemne. Marina y Tomás intercambiaron miradas. Algo les decía que estaban a punto de cruzar un umbral que cambiaría sus vidas para siempre. Marina dio el primer paso, seguida por Tomás y Elisa. Con cada paso, las mariposas parecían guiarlos, y algo dentro de ellos comenzó a cambiar. Capítulo 2. El Sendero de las Mariposas. El aire dentro del bosque era diferente al del resto del pueblo. Allí, el mundo parecía detenido, como si el tiempo se moviera más lento entre los árboles altos y el crujir de las hojas bajo los pies. Marina, Tomás y Elisa avanzaban en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, mientras las mariposas revoloteaban a su alrededor. Las pequeñas criaturas parecían moverse con un propósito, guiándolos por un sendero cubierto de pétalos de flores amarillas, moradas y blancas que formaban un tapiz natural. ¿Esto siempre ha estado aquí?, preguntó Marina, rompiendo el silencio. Su voz sonó casi tímida, como si temiera interrumpir algo sagrado. Siempre, respondió Elisa sin girarse. Pero no todos pueden verlo. Tomás frunció el ceño. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un lugar mágico o algo así? Algo así, contestó Elisa, enigmática. Este sendero aparece solo cuando estás listo para enfrentarlo. El joven soltó una risa nerviosa. ¿Listo para qué? Eso depende de cada quien. Las palabras de Elisa resonaron en Marina, quien apretó los puños mientras miraba a las mariposas danzar frente a ella. No estaba segura de qué significaba estar lista, pero algo en su interior le decía que seguir adelante era la única opción. A medida que avanzaban, el bosque parecía transformarse. Los árboles, que antes estaban espaciados, ahora se alzaban más juntos, creando un túnel natural que dejaba pasar pequeños rayos de luz. Los sonidos del mercado y del pueblo se habían desvanecido por completo, reemplazados por el suave susurro del viento y el canto ocasional de un ave lejana. Marina comenzó a notar algo extraño. Cada vez que veía a las mariposas moverse, parecían formar figuras familiares. Una en particular, de color naranja brillante, le recordó a los dibujos que Valeria solía hacer en la fonda. Sentía un nudo en el pecho cada vez que la veía volar delante de ella, como si la guiara hacia algo importante. ¿Es normal que las mariposas se sientan tan vivas?, preguntó Marina, con la voz temblorosa. Elisa la miró por encima del hombro. Este lugar no es normal. Aquí, todo tiene un propósito. Tomás, por su parte, mantenía la vista fija en el suelo. Le resultaba difícil aceptar que algo tan simple como un sendero pudiera tener algún tipo de poder especial. Sin embargo, no podía negar que había algo inusual en el aire. Cada paso que daba le hacía recordar momentos de su vida que había tratado de enterrar. Las risas de sus amigos en la universidad,
las noches tocando la guitarra en fiestas, los aplausos de aquellos que creían en su talento. Pero también recordaba las lágrimas de su abuela cuando olvidaba su propio nombre, y cómo esos momentos lo habían obligado a renunciar a todo. «No entiendo qué estamos buscando aquí», murmuró Tomás, deteniéndose de repente. Elisa se giró hacia él, con la mirada firme pero comprensiva. «No lo entenderás hasta que lo encuentres». El grupo llegó a un claro en el bosque, donde el sendero parecía dividirse en 3 direcciones diferentes. En el centro del claro, había una piedra grande y plana cubierta de musgo, con una inscripción tallada que parecía haber sido escrita hacía siglos. Marina se inclinó para leerla. «Aquí se enfrentan las verdades que llevas dentro. Aquí se encuentran los caminos que temes recorrer». «Eso no suena muy alentador», comentó Tomás, cruzándose de brazos. «La verdad rara vez lo es», respondió Elisa, acercándose a la piedra. De repente, las mariposas comenzaron a moverse con más intensidad, como si estuvieran impacientes. Unas pocas se dirigieron hacia el sendero de la izquierda, mientras que otras volaron hacia el de la derecha. Solo unas cuantas se quedaron revoloteando en el centro. «Creo que quieren que elijamos un camino», dijo Marina, observando cómo las mariposas parecían formar pequeñas nubes vibrantes en cada dirección. «Así es como funciona esto», afirmó Elisa. «Cada uno debe seguir el sendero que le pertenece». Tomás levantó la vista, sorprendido. «¿Qué quiere decir con eso? ¿Nos vamos a separar?» «Es lo único que tiene sentido. Este lugar es diferente para cada persona». Marina miró los 3 senderos con el corazón latiéndole con fuerza. La idea de continuar sola la aterraba, pero algo le decía que no había otra manera de descubrir lo que había venido a buscar. Tomás fue el primero en decidirse. Miró el sendero de la izquierda, que parecía más oscuro y denso que los demás, como si las ramas de los árboles lo cubrieran por completo. «Supongo que no tengo nada que perder», murmuró antes de avanzar por el sendero. Marina lo observó desaparecer entre los árboles, sintiendo una mezcla de preocupación y admiración por su valentía. Luego miró a Elisa. «¿Usted no va a elegir?» «Mi camino ya lo recorrí hace mucho tiempo», respondió la anciana. «Ahora estoy aquí para guiar a otros». Marina asintió, entendiendo que Elisa no diría más. Miró el sendero de la derecha, que estaba iluminado por pequeños rayos de luz que se filtraban entre las hojas. Había algo en el que le transmitía calma y esperanza, pero también un miedo profundo a lo desconocido. «Espero que esto tenga sentido algún día», dijo en voz baja, antes de dar el primer paso hacia su sendero. A medida que avanzaba, Marina notó que el sendero parecía transformarse. Las mariposas que la habían seguido comenzaron a desaparecer una por una, hasta que quedó completamente sola. La luz del sol se volvió más tenue, y el aire, más pesado. De pronto, el camino frente a ella se abrió en un pequeño campo rodeado de árboles altos. En el centro del campo había una mesa de madera, y sobre ella descansaba un cuaderno infantil. Marina sintió que las piernas le temblaban al reconocerlo. Era el cuaderno de dibujos de Valeria. «Esto no puede ser real», susurró, acercándose con cautela. Cuando abrió el cuaderno, encontró dibujos que nunca había visto antes. Había uno en particular que le llamó la atención. Una mariposa naranja posada sobre una flor, con una figura que parecía ser ella, Marina, observándola desde lejos. Sintió un nudo en la garganta al recordar cómo Valeria solía dibujar mariposas porque decía que eran mensajes del cielo. «¿Esto es un mensaje?», preguntó en voz alta, aunque no había nadie para responderle. Tomás, por su parte, avanzaba por un sendero que parecía interminable. Cada paso lo llevaba más profundo en la oscuridad, hasta que apenas podía ver sus propias manos frente a él. El silencio era abrumador, salvo por el leve crujir de las hojas bajo sus pies. De pronto, comenzó a escuchar una melodía suave, como si alguien estuviera tocando una guitarra en la distancia. Su corazón se aceleró al reconocer la canción. Era la misma que solía tocar en la universidad, la que siempre soñó grabar algún día. «¿Hola?», llamó, buscando la fuente del sonido. La melodía lo llevó hasta un pequeño claro donde vio a un niño sentado sobre un tronco, tocando una guitarra idéntica a la suya. El niño levantó la vista, y Tomás sintió que el mundo se detenía al reconocer su propio rostro en él. «¿Qué significa esto?», preguntó, pero el niño solo siguió tocando, con una mirada que mezclaba nostalgia y desafío. Ambos senderos se llenaron de recuerdos, emociones y desafíos que Marina y Tomás no esperaban enfrentar. Mientras tanto, Elisa permanecía en el claro central, observando las mariposas que volaban a su alrededor. «Todo está en su lugar», murmuró, antes de cerrar los ojos y esperar.
Cada paso que daban Marina y Tomás los acercaba más al corazón de sus propias historias. ¿Pero estarían listos para enfrentarlas? Capítulo 3. Ecos del pasado. Marina permanecía inmóvil frente al cuaderno de dibujos. Sus dedos temblorosos pasaban lentamente las páginas, descubriendo bocetos que jamás había visto antes. Cada trazo parecía estar cargado de vida, como si su hija Valeria hubiera dejado fragmentos de su alma atrapados en aquel papel. Había dibujos de mariposas revoloteando, de flores que crecían juntas en un campo abierto, y de una figura que claramente era Marina, con una sonrisa amplia y una mirada llena de amor. Pero en la última página, el dibujo era diferente. Había una figura solitaria, de espaldas, caminando hacia una colina donde el sol estaba a punto de ocultarse. Marina sintió un nudo en la garganta, una punzada de culpa y dolor que la dejó sin aliento. ¿Qué significa esto?, murmuró, sus palabras resonando en el silencio del claro. De repente, una ráfaga de viento agitó las páginas del cuaderno, y Marina vio cómo las mariposas que la habían acompañado regresaban. Revoloteaban en círculos, como si quisieran guiarla hacia algo más allá del campo. ¿Quieren que la siga?, preguntó, sin esperar respuesta. Tomó el cuaderno en sus manos y comenzó a caminar, con los ojos fijos en las mariposas que avanzaban por un sendero que se perdía entre los árboles. En su sendero, Tomás seguía paralizado frente al niño que tocaba la guitarra. El sonido de las cuerdas llenaba el aire con una dulzura nostálgica que lo hacía estremecer. Era como si escuchara las notas no solo con los oídos, sino también con el alma. ¿Quién eres?, preguntó finalmente, dando un paso hacia el niño. El pequeño dejó de tocar y lo miró directamente a los ojos. Su voz era clara, pero había algo inquietante en su tono. «Soy tú». Tomás sintió que el mundo giraba a su alrededor. Quería reír, negar lo que estaba escuchando, pero no podía. «Yo. Eso no tiene sentido. Soy el tú que soñaba, el tú que creía que la música podía cambiar el mundo», dijo el niño, con una sonrisa melancólica. «Pero me abandonaste». Las palabras golpearon a Tomás como un puño en el estómago. Recordó la última vez que tocó la guitarra con verdadero entusiasmo, antes de dejarla a un lado para dedicarse completamente a cuidar de su abuela. Había justificado su decisión durante años, diciéndose a sí mismo que era lo correcto, que no había otra opción. «No tuve elección», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. «Siempre hay una elección», respondió el niño. «Pero la olvidaste». Antes de que Tomás pudiera replicar, el niño comenzó a tocar otra melodía, una que le resultaba dolorosamente familiar. Era la canción que había compuesto para su abuela, un homenaje a su amor y sacrificio. Cerró los ojos y dejó que las notas lo envolvieran, transportándolo a recuerdos que creía haber enterrado. Mientras tanto, Elisa permanecía en el claro central, sentada junto a la piedra con la inscripción. Su mirada estaba fija en las mariposas que revoloteaban cerca, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo en los senderos de Marina y Tomás. «Es curioso cómo el pasado siempre encuentra la manera de alcanzarnos», murmuró para sí misma, mientras pasaba los dedos por el cuaderno que llevaba consigo. Elisa también tenía un pasado que la había marcado profundamente. Había perdido a su hijo muchos años atrás, en circunstancias que nunca compartía con nadie. Fue esa pérdida la que la llevó a descubrir el Sendero de las Mariposas, un lugar que, aunque no podía cambiar el pasado, le permitió encontrar paz en medio del dolor. «Espero que ellos encuentren lo que necesitan», dijo en voz baja, cerrando los ojos. Marina continuó siguiendo a las mariposas hasta que llegó a otro claro. Allí, encontró algo que la dejó sin aliento. Un columpio hecho de madera, exactamente igual al que Valeria usaba cuando era niña. Estaba suspendido de las ramas de un árbol grande y viejo, cuyas hojas susurraban al viento. «Esto no puede ser real», dijo Marina, acercándose lentamente. A medida que se aproximaba, comenzó a escuchar una risa suave y familiar. Era la risa de Valeria, clara como el agua. Marina sintió que sus piernas cedían y cayó de rodillas frente al columpio, con lágrimas corriendo por su rostro. «Valeria», susurró, esperando que la voz de su hija respondiera. De pronto, una figura apareció detrás del columpio. Era Valeria, pero no como Marina la recordaba en sus últimos días. Era la niña alegre de antes, con sus mejillas rosadas y una sonrisa llena de vida. «Mamá, ¿por qué estás llorando?», preguntó la figura con dulzura. Marina no podía creer lo que veía. «¿Eres tú? ¿Esto es un sueño?». «No es un sueño, mamá. Estoy aquí porque tú me llamaste». Marina quería abrazarla, pero algo en su interior la detuvo. «Lo siento tanto, Valeria. Siento no haberte protegido. Siento que todo terminara así».
La figura de Valeria la miró con ternura. «No es tu culpa, mamá. Nunca lo fue. Tienes que dejar de culparte». Marina rompió en llanto, sintiendo que el peso que había cargado durante años comenzaba a desvanecerse. Tomás, por su parte, estaba atrapado en una tormenta de emociones. La melodía que el niño tocaba lo había llevado a un lugar dentro de sí mismo que evitaba desde hacía años. Finalmente, se sentó junto al niño, tomando su guitarra con manos temblorosas. «No he tocado en mucho tiempo», admitió, mirando las cuerdas como si fueran desconocidas. «No importa cuánto tiempo haya pasado. Siempre puedes volver a intentarlo», respondió el niño. Tomás comenzó a tocar, al principio de manera torpe, pero poco a poco las notas comenzaron a fluir. Cerró los ojos y dejó que la música lo envolviera, recordando lo que significaba realmente para él. Era más que un sueño perdido, era su esencia, algo que nunca debería haber dejado atrás. «Quizás todavía haya tiempo», dijo en voz baja, mientras el niño sonreía con aprobación. Ambos, Marina y Tomás, sintieron una nueva determinación florecer dentro de ellos. Habían enfrentado los fantasmas de su pasado y comenzaban a comprender que el dolor no debía definirlos. Mientras tanto, las mariposas comenzaron a moverse nuevamente, guiándolos hacia un punto común en el sendero. Marina y Tomás, ahora con corazones más ligeros, avanzaron hacia lo desconocido, sin saber que sus caminos estaban a punto de cruzarse nuevamente. Elisa, en el claro central, levantó la vista y sonrió. «Ya es hora», susurró. El sendero aún guardaba secretos que revelar, y el viaje apenas comenzaba. Capítulo 4. Entre sombras y esperanza. El sendero se estrechaba a medida que Marina avanzaba. Las mariposas revoloteaban frente a ella, como si quisieran asegurarle que iba en la dirección correcta. El aire, aunque cálido, tenía un toque de frescura que le recordaba las mañanas en el mercado cuando Valeria correteaba a su alrededor. Siguió adelante con el cuaderno firmemente sujeto contra su pecho, como si fuera una brújula que la guiara hacia el corazón de algo más grande. Por su parte, Tomás caminaba con pasos lentos pero firmes. Cada nota que había tocado junto al niño en el claro seguía resonando en su mente. Algo dentro de él había cambiado. No era solo nostalgia, sino una chispa de propósito, de algo que debía recuperar. Cuando los dos caminos finalmente se unieron en un nuevo claro, el encuentro fue tan inesperado como inevitable. Marina se detuvo en seco al ver a Tomás salir de entre los árboles. Él también pareció sorprendido, pero rápidamente bajó la mirada al reconocerla. «¿Qué haces aquí?», preguntó Marina, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Tomás, algo incómodo, se encogió de hombros. «Podría preguntarte lo mismo». Elisa, quien estaba sentada sobre una roca cercana, observó la escena con una sonrisa tranquila. Había llegado antes que ellos, como si supiera exactamente dónde se encontrarían. «No es coincidencia que estén aquí juntos», dijo la anciana, rompiendo el silencio. Marina frunció el ceño. «¿Cómo que no es coincidencia?». Elisa se levantó y caminó hacia ellos, con una serenidad que parecía casi sobrenatural. «Este sendero tiene una manera especial de reunir a quienes necesitan encontrarse. Ustedes dos no están aquí por azar. Hay algo que deben enfrentar juntos». Antes de que Marina pudiera protestar, las mariposas comenzaron a moverse nuevamente, dirigiéndose hacia un sendero que serpenteaba hacia una colina lejana. Elisa la señaló con un movimiento de su mano. «Ese es el próximo paso». Tomás miró a Marina, esperando algún tipo de objeción, pero ella simplemente suspiró y comenzó a caminar. No tenía claro por qué, pero algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante, incluso si no confiaba completamente en él. El camino era empinado y estaba bordeado de raíces que sobresalían del suelo, como si quisieran hacer tropezar a los viajeros. Marina y Tomás avanzaban en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Pero el silencio comenzó a pesar, y finalmente Tomás habló. «Sé que no te caigo bien», dijo, rompiendo la tensión. «Pero no estoy aquí para causarte problemas». Marina lo miró de reojo. «No es que no me caigas bien, es solo que no entiendo qué tienes que ver con esto». Tomás se detuvo por un momento, tomando aire. «Ni yo lo entiendo, pero creo que este lugar me está mostrando cosas que necesito enfrentar». Marina asintió lentamente, sintiendo que, de alguna manera, sus palabras también se aplicaban a ella. Después de horas de caminata, llegaron a la entrada de una cueva oscura. Desde el interior se escuchaba un murmullo, como si el viento estuviera susurrando palabras ininteligibles. Las mariposas se detuvieron en la entrada, formando un arco vibrante de colores que parecía invitarlos a entrar. «¿Qué es esto?»,
Preguntó Tomás, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Elisa, que había llegado tras ellos, colocó una mano sobre la piedra que marcaba la entrada. La cueva de los ecos. Aquí, cada uno enfrentará lo que más teme y lo que más anhela. Marina tragó saliva. ¿Qué pasa si no podemos enfrentarlo? Entonces, el sendero terminará para ustedes. Las palabras de Elisa eran firmes, pero no tenían un tono de amenaza. Era como si simplemente estuviera declarando un hecho. Pueden entrar juntos, pero lo que encuentren dentro será único para cada uno, añadió. Marina y Tomás intercambiaron una mirada, sabiendo que no tenían otra opción. Con pasos vacilantes, cruzaron la entrada. El interior de la cueva estaba iluminado por una luz tenue que no parecía provenir de ninguna fuente natural. Las paredes estaban cubiertas de cristales que reflejaban sombras danzantes. Marina avanzó, sosteniendo el cuaderno con fuerza, cuando una voz familiar rompió el silencio. ¡Mamá! Marina se detuvo en seco. ¿Valeria? La figura de su hija apareció entre las sombras, pero esta vez no era la niña alegre que había visto antes. Era Valeria tal como la recordaba en sus últimos días, débil, con los ojos apagados y la piel pálida. ¿Por qué me dejaste sola?, preguntó la figura, con una voz cargada de tristeza. Marina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Yo no te dejé sola. Hice todo lo que pude. La figura negó con la cabeza. No estabas ahí cuando más te necesitaba. Las palabras eran como cuchillos. Marina cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, Valeria. Lo siento tanto. La figura se acercó a ella. Y por un momento, Marina pensó que iba a desaparecer. Pero en lugar de eso, la figura extendió una mano y tocó su mejilla. Te perdono, mamá, pero debes perdonarte a ti misma. En otra parte de la cueva, Tomás estaba rodeado de sombras que parecían susurrar su nombre. De repente, una de ellas tomó forma, transformándose en la figura de su abuela. Tomás, ¿por qué me olvidaste?, preguntó la figura, con una voz que parecía salir de los rincones más oscuros de su mente. Tomás retrocedió, sintiendo una mezcla de miedo y culpa. Nunca te olvidé. Dejé todo por ti. ¿De verdad?, respondió la figura, con un tono acusador. ¿O simplemente usaste mi enfermedad como excusa para renunciar a tus sueños? Las palabras lo golpearon como un balde de agua fría. Había pasado años justificando su decisión de abandonar la música, diciéndose que era por su abuela. Pero en lo más profundo, sabía que también había tenido miedo. Miedo al fracaso. Miedo a no ser suficiente. No quería decepcionarte, murmuró, con la voz quebrada. La figura se suavizó y dio un paso hacia él. Nunca me decepcionaste, Tomás. Pero te has decepcionado a ti mismo. Tomás cerró los ojos, sintiendo una oleada de emociones que no podía contener. Cuando ambos salieron de la cueva, el cambio en ellos era evidente. Marina sostenía el cuaderno con más fuerza que antes, pero esta vez con una mirada decidida en sus ojos. Tomás, por su parte, llevaba la guitarra que había encontrado en el interior de la cueva, como un símbolo de lo que había recuperado. Elisa los esperaba afuera, con una sonrisa serena. Ahora están listos para el siguiente paso. Marina y Tomás se miraron, esta vez con una comprensión mutua que no necesitaba palabras. Ambos sabían que el sendero aún no había terminado, pero también sabían que no estaban solos. Las mariposas comenzaron a moverse nuevamente, guiándolos hacia un horizonte desconocido. Pero esta vez, Marina y Tomás avanzaron con pasos firmes, dispuestos a enfrentar lo que viniera. Elisa los observó desde lejos, susurrando para sí misma. El verdadero viaje apenas comienza. Capítulo 5. El camino de las verdades ocultas. El aire fresco de la tarde acariciaba los rostros de Marina y Tomás mientras seguían avanzando por el sendero. Las mariposas revoloteaban con energía renovada, como si estuvieran apurándolos hacia su próximo destino. Elisa caminaba unos pasos detrás de ellos, su andar sereno contrastando con la ansiedad que ambos sentían. El encuentro con sus miedos en la cueva los había dejado emocionalmente agotados, pero también había plantado en ellos una semilla de resolución. A medida que ascendían por un terreno más empinado, la vegetación se volvía más densa, y el sonido del viento entre las hojas parecía formar un murmullo constante. Marina rompió el silencio. ¿Qué es lo que sigue, Elisa? ¿Qué más podría tener que enfrentar? Elisa, que llevaba sus manos entrelazadas detrás de la espalda, sonrió sin voltear a verla. El sendero siempre sabe lo que necesitas. No se trata de enfrentarte a algo más, sino de entender por qué sigues caminando. Las palabras dejaron a Marina pensando mientras apretaba el cuaderno contra su pecho. Para ella, todo se reducía a Valeria,
a su memoria y al peso de la culpa que todavía cargaba. ¿Pero era suficiente como razón para seguir? Por otro lado, Tomás había permanecido callado desde que dejaron la cueva. Aunque la guitarra colgaba de su espalda, cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Las palabras de su abuela en la cueva seguían resonando en su mente, como un eco que no podía silenciar. No me decepcionaste, pero te decepcionaste a ti mismo. La frase se repetía una y otra vez. Había llevado años negando esa verdad, convenciéndose de que su sacrificio era justificado. Sin embargo, ahora no podía escapar de la pregunta que lo atormentaba. Si la música siempre había sido su pasión, ¿por qué le resultaba tan difícil retomarla? Mientras caminaban, Marina notó su silencio y decidió acercarse. ¿Estás bien?, preguntó, rompiendo el hielo. Tomás asintió, pero evitó mirarla a los ojos. Solo pienso en lo que pasó en la cueva. Marina lo observó detenidamente. Aunque al principio había sentido cierta desconfianza hacia él, ahora podía percibir que Tomás también cargaba con sus propios demonios. Yo también, pero creo que, de alguna manera, lo que enfrentamos ahí era necesario. Tomás finalmente levantó la mirada, sorprendido por la sinceridad de sus palabras. Supongo que sí, aunque no significa que sea más fácil. El grupo llegó a una bifurcación en el sendero, algo que no habían encontrado antes. Elisa se detuvo frente a las dos opciones, observándolas con cuidado. Una de las rutas descendía hacia un valle cubierto de neblina, mientras que la otra subía hacia una colina rocosa donde el sol comenzaba a ponerse. Aquí se separan los caminos, dijo Elisa, girándose hacia ellos con expresión grave. Marina y Tomás intercambiaron una mirada de confusión. ¿Separarnos?, preguntó Marina, con un toque de incredulidad en su voz. Así debe ser, respondió Elisa. Cada uno tiene algo que encontrar en el sendero, algo que solo puede descubrir si avanza por su cuenta. Tomás frunció el ceño. Pero, ¿y si fallamos? Elisa sonrió, esta vez con una calidez que lo sorprendió. El sendero no se trata de éxito o fracaso. Se trata de avanzar, incluso cuando no entiendas del todo por qué. Con esas palabras, Elisa tomó el camino del valle, dejándolos a solas. Marina y Tomás se miraron nuevamente, esta vez con una mezcla de duda y determinación. Finalmente, sin decir nada más, cada uno eligió un sendero y comenzó a caminar. Marina descendió hacia el valle, donde la niebla se espesaba con cada paso. El aire era húmedo y frío, y el sonido de sus propios pasos parecía amplificado en el silencio que la rodeaba. La densidad de la niebla hacía que todo a su alrededor pareciera distante y borroso, como si estuviera caminando dentro de un sueño. De repente, comenzó a escuchar voces. Eran suaves al principio, pero pronto se volvieron más claras. Eran risas infantiles, seguidas de murmullos familiares. Marina sintió que su corazón latía con fuerza. Valeria. La niebla se disipó brevemente, revelando una escena que la dejó sin aliento. Frente a ella había un parque, uno que reconoció al instante. Era el parque al que llevaba a Valeria cuando era pequeña. La vio corriendo por el césped, riendo mientras perseguía una cometa que se elevaba en el cielo. «Mamá, mira cómo vuela», gritó la niña, girándose para sonreírle. Marina sintió que las lágrimas caían por su rostro. Quería correr hacia ella, abrazarla, decirle cuánto la extrañaba. Pero algo la detuvo. Sabía que esta escena no era real, que era solo un eco del pasado. «Lo siento tanto», murmuró. La figura de Valeria se detuvo y la miró directamente, como si pudiera escucharla. «Mamá, nunca fue tu culpa». Las palabras resonaron en el aire, y antes de que Marina pudiera responder, la escena se desvaneció, dejando solo la niebla. Pero esta vez, Marina sintió que algo dentro de ella había cambiado. Mientras tanto, Tomás ascendía por el sendero rocoso, sintiendo como el viento golpeaba con fuerza en su rostro. Cada paso era más difícil que el anterior, pero algo lo impulsaba a seguir adelante. Cuando finalmente llegó a la cima, encontró algo que no esperaba. Un escenario improvisado hecho de madera, con una sola silla en el centro. Sobre la silla descansaba una guitarra, idéntica a la que había dejado atrás años atrás. Tomás se acercó lentamente, casi temiendo lo que encontraría. Cuando tocó la guitarra, un torrente de recuerdos lo invadió. Recordó los días en que tocaba para su abuela, las noches en que componía canciones con la esperanza de cambiar el mundo. Pero también recordó el momento en que dejó todo atrás, cuando el peso de la responsabilidad lo hizo abandonar sus sueños. ¿De qué sirvió todo esto?, murmuró, dirigiéndose al vacío. Una voz respondió desde la nada, clara y firme. «Sirvió para recordarte quién eres». Tomás giró rápidamente,
pero no había nadie. Sin embargo, las palabras lo llenaron de una claridad que no había sentido en años. Se sentó en la silla, tomó la guitarra y comenzó a tocar. Al principio, las notas eran torpes, pero pronto se transformaron en una melodía que parecía surgir desde lo más profundo de su ser. Mientras tocaba, sintió que algo dentro de él se liberaba, como si la música estuviera curando las heridas que había cargado durante tanto tiempo. Al mismo tiempo, Marina emergió de la niebla del valle, mientras Tomás descendía de la colina. Ambos llegaron al claro donde sus caminos se cruzaron nuevamente. Al verse, no necesitaron decir nada. Había una comprensión tácita en sus miradas, un reconocimiento de que ambos habían enfrentado algo fundamental dentro de sí mismos. Elisa estaba esperándolos, sentada junto a una hoguera que había encendido en el centro del claro. «Bienvenidos de vuelta», dijo, con una sonrisa. Marina y Tomás se sentaron junto a la hoguera, sintiendo que, aunque el sendero aún no había terminado, habían dado un paso importante hacia la reconciliación con sus propios espíritus. Las llamas de la hoguera proyectaban sombras danzantes sobre sus rostros, mientras Elisa levantaba la vista hacia el cielo estrellado. «La noche trae consigo respuestas», dijo, «pero también nuevas preguntas». Marina y Tomás sabían que el verdadero desafío aún estaba por venir. Capítulo 6. El puente de las promesas rotas. La hoguera crepitaba con suavidad en el claro donde Marina, Tomás y Elisa descansaban después de sus respectivos viajes. Las brasas parecían pulsar al ritmo del silencio que los envolvía, un silencio cargado de pensamientos y emociones no expresadas. El cielo estaba cubierto de estrellas, más brillantes que cualquier noche que Marina recordara en años. «Siempre he pensado que las estrellas nos observan como guardianes silenciosos», dijo Elisa, rompiendo la quietud. «Nos recuerdan que, aunque somos pequeños, nuestras historias son importantes». Tomás miraba el fuego, distraído, mientras Marina jugaba con el cuaderno en sus manos. Ninguno de los dos respondió de inmediato. Había una tensión en el aire, como si ambos supieran que algo estaba a punto de cambiar. Finalmente, Marina habló, su voz baja pero firme. «¿Qué sigue? El sendero nos ha traído hasta aquí, pero aún no entiendo hacia dónde nos lleva». Elisa sonrió, como si hubiera estado esperando la pregunta. «El sendero no siempre revela su destino hasta que estás listo para verlo. Pero lo que puedo decirte es que esta noche marca el fin de una etapa y el comienzo de otra». Marina y Tomás intercambiaron miradas. Ambos habían experimentado transformaciones profundas desde que comenzaron este viaje, pero la incertidumbre sobre lo que les esperaba aún los mantenía en vilo. A medida que la hoguera se apagaba y la noche daba paso al amanecer, las mariposas reaparecieron, esta vez más numerosas que nunca. Revoloteaban en círculos alrededor del grupo, llenando el aire con un brillo casi mágico. «Es hora», dijo Elisa, poniéndose de pie con una agilidad inesperada para alguien de su edad. Marina y Tomás se levantaron también, aunque con cierta reticencia. «¿Hora de qué?», preguntó Tomás, con una mezcla de curiosidad y aprensión. «De cruzar el puente», respondió Elisa, señalando hacia el horizonte. Marina entrecerró los ojos y pudo distinguir una estructura en la distancia. Era un puente largo y estrecho, hecho de madera envejecida, que se extendía sobre un abismo oscuro. La vista le provocó un escalofrío. «¿Qué hay al otro lado?», preguntó. Elisa no respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia las mariposas, que comenzaron a guiarla hacia el puente. «Eso es algo que deben descubrir por ustedes mismos». Cuando llegaron al inicio del puente, Marina sintió que su corazón se aceleraba. La madera crujía bajo sus pies incluso antes de que diera el primer paso, y el abismo que se extendía debajo parecía no tener fin. Tomás, a su lado, se quedó inmóvil, como si también estuviera luchando contra sus propios temores. «No parece muy seguro», comentó él, tratando de aliviar la tensión con un tono ligero. Elisa, que ya estaba parada en el centro del puente, los miró con paciencia. «El puente no es el verdadero desafío. Lo que importa es lo que encuentren mientras lo cruzan». Tomás suspiró y dio el primer paso, seguido de Marina. La estructura oscilaba ligeramente con cada movimiento, y el sonido del viento a su alrededor aumentaba la sensación de inestabilidad. A medida que avanzaban, la niebla comenzó a envolverlos, separándolos de Elisa y del otro extremo del puente. Pronto, Marina y Tomás se encontraron caminando solos, como si el puente los hubiera absorbido en un espacio propio. La niebla frente a Marina comenzó a tomar forma, y pronto se encontró rodeada de figuras familiares. Reconoció a su madre, a su mejor amiga de la infancia y, finalmente, a Valeria. Todas la miraban con expresiones de decepción.
¿Por qué siempre prometes cosas que no puedes cumplir?, preguntó su madre, con un tono severo. Marina trató de responder, pero las palabras se atascaban en su garganta. Yo nunca quise fallarles. Su mejor amiga dio un paso al frente. ¿Y qué hay de todas las veces que dijiste que estarías ahí para mí, pero no lo hiciste? La figura de Valeria fue la última en hablar, su voz cargada de tristeza. Dijiste que estaríamos juntas para siempre. Marina sintió que sus rodillas flaqueaban. Cada palabra, cada acusación, era como un golpe directo a su corazón. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero el peso de esas promesas rotas la estaba aplastando. Finalmente, reunió el valor para alzar la mirada. Es cierto, les fallé. A veces no supe cómo ser la persona que ustedes necesitaban. Pero estoy aquí, intentando ser mejor. Las figuras comenzaron a desvanecerse, y la niebla se disipó ligeramente. Marina sintió una nueva claridad en su mente, como si hubiera dado un paso importante hacia la reconciliación consigo misma. En otro tramo del puente, Tomás también estaba enfrentando sus propios demonios. La niebla a su alrededor se transformó en una multitud de rostros desconocidos, todos gritándole con desprecio. Nunca debiste intentarlo. Eres un fracaso. Las voces eran ensordecedoras, y Tomás trató de cubrirse los oídos, pero no sirvió de nada. Las palabras seguían penetrando, recordándole todos los momentos en que había dudado de sí mismo, todas las veces que había abandonado algo por miedo al rechazo. De repente, una figura emergió de la multitud, su yo más joven, con una guitarra en la mano y una mirada llena de esperanza. ¿Qué te pasó?, preguntó el joven Tomás. Solías creer en ti. Tomás sintió un nudo en la garganta. La vida pasó. La responsabilidad, los fracasos. El joven negó con la cabeza. No fueron las responsabilidades. Fue el miedo. Te rendiste antes de siquiera intentarlo. Tomás cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran. Sabía que las palabras eran ciertas, pero también sabía que todavía tenía la oportunidad de cambiar. Tienes razón, pero ya no quiero vivir así. La figura joven sonrió antes de desaparecer, y las voces se silenciaron. Tomás respiró profundamente, sintiendo un peso menos en su pecho. Cuando la niebla finalmente se disipó, Marina y Tomás se encontraron nuevamente, de pie en el centro del puente. No dijeron nada, pero en sus rostros se veía que ambos habían atravesado algo profundo. Juntos caminaron hacia el otro extremo, donde Elisa los esperaba con una sonrisa tranquila. Lo lograron, dijo simplemente. Marina y Tomás no respondieron, pero ambos sabían que el puente no solo los había llevado a un nuevo lugar físico, sino también a una nueva etapa de sus vidas. Mientras continuaban su camino, las mariposas comenzaron a volar con mayor intensidad, dirigiéndolos hacia un horizonte bañado por la luz del amanecer. Elisa los seguía de cerca, susurrando para sí misma. Lo que viene ahora pondrá a prueba todo lo que han aprendido. Marina y Tomás avanzaron, sabiendo que lo peor aún estaba por venir, pero también sintiendo una fuerza renovada dentro de ellos. Capítulo 7. La tormenta del alma. Marina, Tomás y Elisa llegaron al borde de una vasta llanura que se extendía más allá del horizonte. A diferencia de los paisajes anteriores, este lugar tenía una inquietante calma, casi sobrenatural. El viento había cesado, y las mariposas que los habían guiado hasta ahora parecían desaparecer en el aire. El sol, atrapado en un crepúsculo eterno, bañaba la llanura con una luz tenue y anaranjada que transformaba todo en un escenario casi onírico. Este es el último tramo, anunció Elisa, su voz un susurro cargado de solemnidad. Tomás frunció el ceño, mirando la llanura con desconfianza. No parece tan difícil. Elisa lo miró, con una sonrisa que parecía contener siglos de sabiduría y compasión. Las apariencias engañan, Tomás. Aquí enfrentarán la tormenta más feroz de todas, la que llevan dentro. Marina sintió un nudo en el estómago. Había superado mucho desde que comenzó este viaje, pero las palabras de Elisa le provocaron un temor primitivo. La llanura parecía vacía, pero en su interior sabía que no estaba sola. El grupo avanzó en silencio, con pasos lentos pero firmes. Sin embargo, a medida que se adentraban en la llanura, Marina notó algo extraño. La figura de Elisa comenzó a desvanecerse, como si el aire mismo la estuviera absorbiendo. ¿Elisa?, preguntó, alarmada. Elisa se giró hacia ella, su rostro sereno pero marcado por una tristeza profunda. No puedo seguirlos más allá de este punto. Este es su camino, no el mío. Pero, intentó protestar Tomás, pero Elisa levantó una mano para detenerlo. Tienen todo lo que necesitan. Recuerden lo que han aprendido y confíen en ustedes mismos.
Antes de que pudieran decir algo más, Elisa desapareció, dejándolos solos en la inmensidad de la llanura. Un silencio pesado cayó sobre ellos, roto solo por el sonido de sus propias respiraciones. «Bueno», murmuró Tomás, mirando a Marina, «supongo que esto depende de nosotros ahora». Marina asintió, aunque la incertidumbre la hacía sentir pequeña y vulnerable. De repente, un murmullo bajo comenzó a surgir desde el horizonte. Al principio, parecía un simple susurro del viento, pero pronto se transformó en un rugido atronador que llenó el aire. La llanura, que había sido tranquila y estática, ahora parecía cobrar vida. El suelo temblaba bajo sus pies, y un cielo oscuro comenzó a formarse sobre ellos. «¿Qué está pasando?», preguntó Marina, su voz temblando. Tomás miró a su alrededor, tratando de mantener la calma. «No lo sé, pero no creo que sea algo bueno». El rugido se intensificó, y en cuestión de segundos, una tormenta de proporciones épicas se desató sobre ellos. Ráfagas de viento huracanado azotaban sus cuerpos, y la lluvia caía en torrentes, cegándolos y empapándolos hasta los huesos. Relámpagos iluminaban el cielo, seguidos por truenos ensordecedores que parecían sacudir el mismo aire. Marina agarró el brazo de Tomás. «¿Qué hacemos ahora?». Tomás negó con la cabeza, incapaz de responder. La tormenta no solo era externa. Dentro de cada uno, las emociones reprimidas y los miedos olvidados comenzaban a burbujear, amenazando con desbordarse. En medio de la tormenta, Marina comenzó a sentir que algo la atraía hacia el suelo. Miró hacia abajo y vio que sus pies estaban siendo envueltos por raíces negras que parecían salir de la tierra misma. «Tomás», gritó, tratando de liberarse. Tomás intentó ayudarla, pero las raíces no cedían. Marina comenzó a sentirse atrapada, como si algo invisible estuviera succionando su energía. Entonces, una voz resonó en su mente, suave pero cargada de reproche. «¿Por qué insistes en aferrarte al pasado?». Marina reconoció la voz al instante. Era la suya propia. Pero no la Marina que había aprendido a aceptar sus errores, sino la versión de sí misma que la había condenado durante años. «No es tan fácil», respondió, entre sollozos. «¿De verdad? ¿O es que te has acostumbrado al peso de la culpa?». Las raíces comenzaron a subir por sus piernas, y Marina sintió que su respiración se aceleraba. Pero algo dentro de ella, una chispa de determinación, se encendió. Recordó las palabras de Valeria en el valle. «Nunca fue tu culpa». Con un grito de pura voluntad, Marina arrancó las raíces de sus piernas y se puso de pie, tambaleándose pero más fuerte que antes. Mientras Marina luchaba contra las raíces, Tomás se enfrentaba a una amenaza diferente. Una figura oscura había surgido frente a él, idéntica a él en apariencia pero con ojos que ardían como brasas. «¿Quién eres?», preguntó Tomás, aunque en el fondo ya lo sabía. La figura oscura sonrió. «Soy tú, el verdadero tú, el que dejaste atrás cuando decidiste que ya no valías la pena». Tomás sintió un frío que no tenía nada que ver con la tormenta. La figura avanzó hacia él, sosteniendo una guitarra idéntica a la suya. «¿Recuerdas esto?», preguntó la figura, tocando una melodía que le resultaba familiar y dolorosa al mismo tiempo. «Deja de jugar conmigo», gruñó Tomás, tratando de ignorar el torrente de emociones que la música despertaba en él. «¿Por qué? Esta es tu verdad, Tomás. Eres un cobarde que abandonó sus sueños porque era más fácil rendirse que enfrentar el fracaso». Las palabras golpearon a Tomás como un puñetazo, pero en lugar de retroceder, apretó los puños y se plantó frente a la figura. «No soy un cobarde. Tal vez me equivoqué, tal vez fallé, pero eso no define quién soy». La figura oscura dejó de tocar y lo miró con una expresión que era mitad burla, mitad respeto. «Entonces demuéstramelo». Con esas palabras, la figura desapareció, dejando a Tomás con una sensación de alivio y desafío al mismo tiempo. Finalmente, Marina y Tomás lograron reunirse en el centro de la llanura, donde un enorme remolino de viento y energía los esperaba. Era como si toda la tormenta estuviera concentrada en ese único punto, un portal que parecía conectar su mundo con algo más allá de la comprensión humana. Elisa apareció nuevamente, esta vez como una proyección etérea que flotaba sobre el remolino. «Este es el momento decisivo. Deben atravesar el portal juntos, pero solo si han dejado atrás todo lo que los retenía». Marina miró a Tomás, y él asintió. Ambos sabían que no podían seguir cargando con sus viejas heridas y arrepentimientos. Sin decir una palabra, tomaron cada uno la mano del otro y avanzaron hacia el remolino. El viento los envolvió, arrancándoles el aliento y cegándolos con su fuerza. Pero justo cuando pensaron que no podrían resistir más, el remolino comenzó a disiparse, y una luz cálida los bañó.
Cuando finalmente abrieron los ojos, se encontraron en un lugar completamente diferente, un lugar donde sus almas se sentían ligeras y libres. Sin embargo, sabían que la prueba no había terminado. Algo más grande, algo definitivo, los esperaba al otro lado. Capítulo 8. El renacer de las mariposas. La luz que los rodeaba era cegadora, cálida, y parecía vibrar con una energía indescriptible. Marina y Tomás sintieron como el suelo bajo sus pies desaparecía y, por un momento, se encontraron flotando en un espacio vacío, como si hubieran sido transportados a otro plano de existencia. El aire tenía un olor dulce, pero también era denso, cargado de algo que no podía nombrar. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, se encontraron en un paisaje completamente diferente. Era un valle lleno de flores que brillaban con colores imposibles, como si estuvieran hechas de luz líquida. Un río cristalino serpenteaba a través del valle, emitiendo un suave murmullo que parecía una canción antigua. Sobre sus cabezas, el cielo era un lienzo en movimiento de colores pastel, con nubes que flotaban perezosamente. Marina miró a Tomás, sin palabras. Ambos se sentían pequeños, insignificantes ante la majestuosidad del lugar. ¿Es esto el final?, preguntó Tomás, rompiendo el silencio. Una voz resonó, suave pero poderosa, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No, Tomás. Esto es el principio. De entre las flores surgió una figura alta y luminosa, con una forma humana pero con detalles que parecían estar hechos de puro fuego y viento. Sus ojos eran como soles diminutos, y su presencia emanaba una calma que contrastaba con la intensidad de su apariencia. «Soy el guardián del Valle de las Mariposas», dijo la figura, con una voz que parecía contener siglos de historias. «Ustedes han llegado aquí porque han enfrentado sus miedos y han demostrado que están listos para comprender lo que verdaderamente son». Marina dio un paso adelante, todavía cautelosa. «No entiendo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estamos aquí?» El guardián extendió una mano hacia el cielo, y una nube de mariposas doradas surgió de las flores, volando en un remolino que los rodeó. Las mariposas parecían cantar, aunque no tenían voz, y cada una de sus alas brillaba con imágenes de momentos pasados, algunos felices y otros dolorosos. Las mariposas son los fragmentos de sus almas, las partes de ustedes que han olvidado, perdido o enterrado bajo el peso de la vida. Cada una de ellas contiene una verdad que necesitan para avanzar. Tomás miró las mariposas, fascinado y temeroso al mismo tiempo. ¿Y qué hacemos con ellas? El guardián sonrió, y aunque su rostro era etéreo, la calidez en su expresión era inconfundible. Deben recordar. Una mariposa en particular se posó en la mano de Marina. Al mirarla más de cerca, pudo ver una escena reflejada en sus alas. Era ella, de niña, jugando en el jardín de su casa. Pero algo era diferente. En la escena, su madre estaba sentada bajo un árbol, observándola con una sonrisa que Marina no recordaba haber visto en años. De repente, fue transportada al recuerdo, sintiendo el césped bajo sus pies y el aroma de las flores que la rodeaban. Su madre, joven y llena de vida, la llamaba con una voz alegre. «Marina, ven aquí. Quiero enseñarte algo». La pequeña Marina corrió hacia ella, riendo, y su madre la levantó en brazos. «Quiero que recuerdes algo, mi amor», dijo su madre, mirándola a los ojos. «Pase lo que pase en la vida, siempre tendrás la fuerza para salir adelante. Nunca lo olvides». Cuando la visión terminó, Marina se encontró de vuelta en el valle, con lágrimas corriendo por su rostro. Había olvidado esa promesa, ese momento de pureza y amor que había compartido con su madre. Pero ahora, lo sentía nuevamente, como una chispa que se encendía dentro de ella. «Gracias», susurró, sosteniendo la mariposa con cuidado antes de que volara de nuevo hacia el cielo. Mientras tanto, una mariposa diferente se acercó a Tomás, posándose sobre su hombro. En sus alas, vio un escenario. Él, más joven, tocando la guitarra en un pequeño bar lleno de gente. El público estaba atento, y sus amigos lo animaban desde el fondo de la sala. De repente, se vio transportado a esa noche. Recordó la emoción de estar en el escenario, el calor de las luces y la vibración de las cuerdas bajo sus dedos. Pero lo que más lo impactó fue recordar cómo se sentía, invencible, lleno de sueños y posibilidades. Al final de la presentación, uno de sus amigos se acercó y le dijo: «Tienes algo especial, Tomás. Nunca dejes de tocar». «Sí, el mundo necesita escuchar lo que tienes que decir». De vuelta en el valle, Tomás sintió un dolor agudo en el pecho. Había abandonado esa pasión, convencido de que nunca sería lo suficientemente bueno.
Pero ahora, esa chispa que había olvidado volvía a encenderse. Es hora de intentarlo de nuevo, dijo, más para sí mismo que para nadie más. Cuando ambos regresaron al centro del valle, el guardián los esperaba. Han recordado quiénes son, pero todavía queda una última prueba. El suelo comenzó a temblar, y de la tierra surgieron dos figuras oscuras, idénticas a Marina y Tomás, pero con una energía sombría que hacía que el aire alrededor de ellas se enfriara. Estas son las sombras de su duda, sus miedos y arrepentimientos más profundos. Para completar su viaje, deben enfrentarlas y aceptarlas. La sombra de Marina habló primero, con una voz cargada de sarcasmo. ¿De verdad crees que un solo recuerdo puede borrar años de errores? Sigues siendo la misma persona que abandona todo lo que empieza. Marina sintió un escalofrío, pero esta vez no dejó que la paralizara. Dio un paso al frente, mirando a su sombra directamente a los ojos. No soy perfecta, y no pretendo serlo. Pero estoy aprendiendo, y eso es suficiente por ahora. La sombra se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de ligereza. Por su parte, la sombra de Tomás rió, una risa amarga. Tantas promesas, tantos fracasos. ¿Por qué seguir intentándolo? Tomás apretó los puños, recordando la visión que había tenido. Porque no importa cuántas veces caiga. Lo que importa es que sigo levantándome. Con esas palabras, su sombra también desapareció. El valle comenzó a cambiar, las flores brillando con más intensidad y las mariposas formando un vórtice de luz alrededor de ellos. El guardián los miró con orgullo. Han completado su viaje. Ahora, son libres de comenzar de nuevo. Las mariposas se posaron sobre Marina y Tomás, envolviéndolos en un resplandor cálido. Cuando la luz se desvaneció, se encontraron de vuelta en el mundo real, pero algo había cambiado. Sus almas se sentían ligeras y sus corazones estaban llenos de esperanza y propósito. Marina y Tomás se miraron, sabiendo que lo que habían vivido era real, aunque imposible de explicar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marina. Tomás sonrió, levantando su guitarra. Lo que siempre debimos hacer, vivir. Y con esas palabras, ambos comenzaron a caminar hacia el horizonte, listos para enfrentar el futuro con la fuerza que habían encontrado en ellos mismos. Así concluye el viaje, dejando un recordatorio poderoso. No importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay luz dentro de nosotros, esperando ser encontrada.